Atención. Si estás buscando una historia que te haga cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la traición y la resiliencia, entonces has llegado al lugar correcto. ¿Estás listo para ver cómo una mujer, humillada públicamente, se levanta para demoler un imperio? Dale a me gusta a este video y suscríbete para no perderte ni un solo giro de esta increíble saga. El silencio en el resplandeciente restaurante iluminado por candelabros era más ensordecedor que el grito atrapado en la garganta de Sofía. Un momento, era la hermosa esposa embarazada del magnate tecnológico Ricardo Blanco, la envidia de cada mujer en la sala. Al siguiente, era un espectáculo público, goteando ganache de chocolate agridulce y humillación. Los jadeos de la élite de Barcelona fueron una sinfonía de su desgracia. El rostro de Ricardo, una máscara de fría furia por una tarjeta de crédito rechazada, fue lo último que vio claramente antes de que su mundo se hiciera pedazos. Pero lo que él y todos los demás confundieron con debilidad fue el despertar de una tormenta. Pensaron que estaban viendo a una víctima desmoronarse. No tenían idea de que estaban presenciando el nacimiento de una reina. La noche había comenzado como siempre, como una actuación. Sofía Blanco, de soltera Vargas, entendía su papel a la perfección. Debía ser serena, hermosa y elegantemente natural. Un testimonio vivo y respirante del gusto impecable y el éxito de su marido. Con 7 meses de embarazo, el papel se volvía más exigente físicamente, pero lo desempeñaba con la tranquila gracia que había cautivado a Ricardo por primera vez. El escenario de esta noche era El Nido, un restaurante tan exclusivo que no tenía letrero, solo una discreta puerta de roble con monograma que se abría a un mundo de tonos suaves, cristal y terciopelo. El aire olía a dinero, trufas y perfume caro. Ricardo estaba cerrando un gran trato, una fusión con un conglomerado tecnológico alemán que lo elevaría de un simple millonario a un titán de la industria. El señor y la señora Schultz, una pareja de aspecto severo, con ojos que evaluaban más de lo que admiraban, eran sus invitados a cenar. «Cariño, estás radiante», le había dicho Ricardo mientras le ajustaba el collar de diamantes contra su piel antes de que salieran de su estéril penthouse blanco sobre blanco. No era un cumplido, era una instrucción. Resplandece. Actúa. Sé el activo que necesito. La cena fue una clase magistral de intención. Ricardo era encantador. Un depredador envuelto en un traje de alta costura. Su risa un poco demasiado fuerte, su agarre en el muslo de Sofía debajo de la mesa un poco demasiado apretado. Deleito a los Schultz con historias de su ascenso meteórico, omitiendo convenientemente las tácticas despiadadas y las asociaciones rotas que allanaron su camino. Sofía sonrió. Sorbió su agua y ofreció contribuciones educadas e inteligentes cuando le hablaban, recurriendo a su vida pasada como curadora de arte para discutir la pieza expresionista alemana que colgaba cerca de su mesa. Su esposa no solo es hermosa, es culta, señaló la señora Schultz con un dejo de sorpresa en su voz. El paquete completo, Ricardo estuvo de acuerdo, palmeando la mano de Sofía como si fuera un perro de exhibición premiado. Ella sabe su lugar. La puya, sutil y solo para ella, se le deslizó bajo la piel. Ella sabía su lugar, el lugar que él había creado para ella. Cuando se conocieron, Telamia había sido una mujer vibrante e independiente con pasión por el arte y una vida pequeña pero satisfactoria. Él había irrumpido como un huracán,
colmándola con un mundo del que solo había leído. Era embriagador, brillante y persuasivo. Había pintado un futuro tan hermoso que ella le había entregado voluntariamente el pincel, sin darse cuenta de que la pintaría en un rincón del lienzo, decorativa y silenciosa. El trato se selló extraoficialmente con el postre. Se intercambiaron apretones de manos. Se hicieron promesas de futuros sinérgicos. Ricardo estaba incandescente de triunfo. El camarero, un joven con ojos nerviosos, colocó discretamente la carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. Esta era otra parte de la actuación. Ricardo siempre hacía un espectáculo al dejar que ella se encargara de las trivialidades. «Cariño, ¿te encargarías de eso?», dijo, agitando una mano despectiva. Deslizó su billetera por la mesa. No era la habitual. Era un tarjetero delgado de piel de cocodrilo que ella no reconoció. «Usa la Centurión, la tarjeta negra», el símbolo definitivo de su estatus. Todo era parte del teatro para los Schultz. Sofía abrió el tarjetero. Solo había una tarjeta dentro. La tomó, sus dedos trazando el metal anodizado pesado. Se la entregó al camarero, que se apresuró a irse. Hablaron de trivialidades durante unos minutos. El señor Schultz estaba discutiendo un viaje de verano a Mónaco. Ricardo recomendaba una empresa de alquiler de yates en la que había invertido. La actuación estaba en su acto final y triunfante. Entonces el camarero regresó. Se acercó a la mesa con el paso arrastrado y apologético de alguien que está a punto de dar una terrible noticia. Se inclinó y le susurró algo a Ricardo, con el rostro pálido. Sofía no pudo escuchar las palabras, pero vio el cambio en la postura de Ricardo. Su espalda se puso rígida. La encantadora sonrisa se desvaneció, reemplazada por una línea tensa y peligrosa. «¿Qué dijiste?». La voz de Ricardo era baja, pero cortó el suave murmullo del restaurante. «Lo siento mucho, señor», tartamudeó el camarero, ahora audible para toda la mesa. «La tarjeta fue rechazada». Silencio. Fue un silencio rotundo y ensordecedor que absorbió todo el aire de la sala. El señor y la señora Schultz se quedaron inmóviles, con las tazas de café a medio camino de sus labios. El corazón de Sofía golpeó contra sus costillas. ¿Rechazada? La tarjeta negra de Ricardo. Era imposible. Era un pozo sin fondo de crédito, un testimonio de su omnipotencia financiera. Ricardo giró lentamente la cabeza para mirar a Sofía. Sus ojos, generalmente de un cálido color avellana, ahora eran trozos de piedra fría y dura. «¿Qué hiciste?», siseó. «¿Qué?». «Nada», susurró ella, su sangre helándose. «Solo le di la tarjeta que me diste». «No me mientas, Sofía», hirvió él, su voz un susurro venenoso. «¿Fuiste a otra de tus ridículas compras? ¿Compraste otra de esas horribles esculturas?». La estaba humillando deliberadamente, creando una narrativa para su audiencia. La esposa derrochadora, la despistada irresponsable. Era una ficción, y él lo sabía. Él manejaba sus finanzas con mano de hierro. A ella se le daba una asignación, generosa, pero cada céntimo era rastreado. La tarjeta que le había dado no era la principal. Era una tarjeta secundaria, una que él debía saber que tenía un límite. Un límite que ella aparentemente había alcanzado sin saberlo. Esto era una trampa, una prueba de lealtad y obediencia que él había diseñado para que ella fallara. «Ricardo, por favor», suplicó suavemente, sus ojos suplicantes. Los Schultz ahora miraban sus platos con intensa concentración,
deseando que el suelo los tragara enteros. «Me has avergonzado», gruñó. La fachada del encantador multimillonario desmoronándose para revelar al hombre cruel e inseguro que había debajo. «Me has hecho parecer un tonto frente a mis nuevos socios». El camarero, desesperado por disipar la situación, llegó con el carrito de postres. «Quizás un poco de pastel, señor. Invitación de la casa. Una porción de nuestra decadente tarta de chocolate Valrhona para celebrar». Era un pastel hermoso, una torre brillante de varias capas de mousse de chocolate negro y ganache. Una ofrenda de paz. Ricardo miró el pastel, luego miró a Sofía. Su rostro pálido y horrorizado, el bulto de su hijo bajo su vestido. Una sonrisa extraña y aterradora torció sus labios. «Una porción para celebrar», dijo, su voz peligrosamente suave. «Sí, creo que deberíamos celebrar». Y con un movimiento que fue sorprendentemente rápido, y sin embargo, pareció ocurrir a cámara lenta, tomó la porción más grande de pastel con su mano desnuda. El rico y oscuro glaseado se escurrió entre sus dedos. «Aquí, cariño», dijo, su voz goteando malicia. «Toma un poco de pastel, ya que es para lo único que sirves». Se abalanzó sobre la mesa y le empujó el pastel en la cara. No fue un manchón juguetón, fue un acto de degradación violenta. La fuerza de ello le echó la cabeza hacia atrás. La masa fría y pegajosa explotó contra su mejilla, su cabello, sus ojos. Gotas de chocolate y crema se deslizaron por la parte delantera de su impecable vestido blanco. Una grotesca burla de un ramillete. Por un momento, no hubo sonido más que su propia respiración, entrecortada y ahogada. El mundo era un borrón de chocolate y lágrimas. Luego los jadeos. Una inhalación colectiva y horrorizada de cada rincón del restaurante. La señora Schultz soltó un pequeño grito ahogado. Sofía se quedó sentada, congelada, el dulce y empalagoso olor a chocolate llenando sus sentidos, el desorden pegajoso endureciéndose en su piel. Podía sentir docenas de ojos sobre ella, una mezcla de lástima, asco y curiosidad morbosa. A través del manchón de glaseado, vio a Ricardo. Estaba de pie, respirando con dificultad, su mano aún cubierta de pastel. No la miraba con remordimiento, la miraba con puro y absoluto desprecio. Había hecho esto para reafirmar su poder, para castigarla por un crimen que él había orquestado, para recordarle que podía y la destruiría a su antojo. Algo dentro de Sofía, algo que había estado dormido durante años, se rompió. Era la parte de ella que una vez había sido la curadora independiente, la mujer que inspiraba respeto, la mujer que nunca, jamás, se permitiría ser tratada de esta manera. Era el instinto feroz y primario de una madre que protege a su hijo del veneno de su propio padre. Lenta, deliberadamente, buscó su vaso de agua. Sus movimientos eran tranquilos y medidos. Mojó su servilleta de lino en el agua y comenzó a limpiarse el chocolate de la cara, sus ojos nunca apartándose de los de Ricardo. No lloró, no gritó. Su silencio era más condenatorio que cualquier diatriba. Se limpió la mejilla, luego la frente. Con cada pasada metódica, estaba borrando los últimos 3 años de su vida. Estaba borrando la ilusión de amor, la jaula dorada, la mujer que había fingido ser. Cuando su rostro estuvo relativamente limpio, colocó la servilleta sucia cuidadosamente sobre la mesa. Miró a Ricardo, a los atónitos Schultz, a los clientes boquiabiertos. Luego se puso de pie, su postura tan regia como la de una reina. El vestido manchado de chocolate, símbolo de su humillación,
Ahora parecía una armadura de batalla. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Mantuvo la mirada de Ricardo por un largo y último momento. En sus ojos, él no vio miedo ni vergüenza. Vio una promesa de un ajuste de cuentas. Luego, se dio la vuelta y se marchó. No con los pasos apresurados de una mujer que huye de su vergüenza, sino con el paso firme y resuelto de una mujer que camina hacia una guerra. El restaurante silencioso se abrió para ella como el mar rojo. El único sonido fue el suave clic de sus tacones en el pulido suelo de mar mientras salía del restaurante, de su matrimonio y hacia un futuro que se forjaría a sí misma. El gran Ricardo Blanco se quedó de pie entre las ruinas de su noche perfecta, con una mancha de chocolate en la mano y una mirada de horror en su rostro, al darse cuenta de que no solo había arrojado un trozo de pastel, había desatado una furia que nunca podría haber imaginado. El aire frío de la noche golpeó a Sofía como un puñetazo físico, sacándola de la bruma surrealista del restaurante. La lluvia había comenzado a caer, una fina llovizna que se aferraba a su cabello y se mezclaba con el residuo pegajoso de chocolate en su piel. Las luces de la ciudad de Madrid se difuminaron en abstractas rayas de neón y oro. Durante unos momentos, simplemente se quedó de pie en la acera. Los sonidos del tráfico. Un rugido sordo en sus oídos. Su mano apoyada protectoramente en la curva de su vientre. El portero, un hombre de rostro amable llamado Miguel, que siempre la había tratado con gentil deferencia, se apresuró con un paraguas enorme. «Señora Blanco, ¿está usted bien? Su coche está...» «No llame al coche», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. El nombre señora Blanco se sentía extraño, un disfraz del que acababa de desprenderse. «Solo llámeme un taxi, por favor, Miguel». Él vio el estado de su vestido, la mirada en sus ojos, y sabiamente no hizo más preguntas. Un taxi amarillo se detuvo, y ella se subió al asiento de cuero gastado, un marcado contraste con los lujosos interiores a los que estaba acostumbrada. «¿A dónde, señora?», preguntó el conductor, mirándola por el espejo retrovisor. «¿A dónde?». No podía volver al penthouse. La idea de sus espacios fríos y silenciosos, llenos de objetos que Ricardo había comprado, pero que ella nunca había amado, la asfixiaba. No era un hogar, era una sala de exposición. No tenía familia en la ciudad. Sus padres, jubilados y viviendo una vida tranquila en Galicia, solo entrarían en pánico. Se desplazó por su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente. Había docenas de nombres, esposas de los asociados de Ricardo, conocidos de la sociedad. No amigos, ni una sola persona a la que pudiera presentarse en medio de la noche cubierta de pastel y ruina metafórica. Excepto una. «El Hotel Real», dijo. El nombre le vino en un instante. Pagó la cabina en efectivo, un billete de 100 euros arrugado que guardaba en un pequeño bolsillo de su bolso para emergencias. Esto, pensó con un sombrío sentido de la ironía, ciertamente calificaba. En el vestíbulo, ignoró la discreta ceja levantada del conserje ante su vestido manchado y pidió la suite presidencial, pagando con su tarjeta de crédito personal, la que estaba vinculada a un fideicomiso que su abuela le había dejado, el que Ricardo no conocía en toda su extensión. Era su único vínculo restante con su antigua vida, un lazo financiero con Sofía Vargas. Una vez dentro de la espaciosa y bellamente decorada suite, la presa se rompió. Se deslizó por la puerta, su vestido Chanel amontonado a su alrededor, y finalmente soltó el grito que había estado atrapado en su pecho. No fue un grito de miedo, sino de rabia.
un rugido primario y desgarrador de furia por su propia ceguera, por la crueldad de Ricardo, por los años que había desperdiciado complaciendo su frágil ego. Se quedó en el suelo durante mucho tiempo, con las manos alrededor de su vientre, susurrando a su hijo por nacer. «Lo siento mucho», sollozó. «Lo siento muchísimo. Te prometo que esto nunca volverá a suceder. Te construiré un mundo donde estés seguro, donde seas amado y donde nadie te trate a ti ni a tu madre así de nuevo». Las lágrimas fueron un bautismo, lavando los últimos vestigios de la mujer ingenua, que se había enamorado del encanto de un multimillonario. Mientras el sol comenzaba a proyectar un amanecer gris sobre la ciudad, una nueva Sofía emergió. Sus ojos estaban hinchados, su vestido de diseñador arruinado, pero su columna vertebral estaba forjada en acero. Su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Era Ricardo. Primero una serie de mensajes de texto. «¿Dónde diablos estás? Me hiciste quedar como un completo tonto. Los Schultz están asustados. Vuelve al apartamento. Ahora, Sofía. Te juro por Dios que si no me contestas». Luego comenzaron las llamadas, una tras otra. Ella lo dejó sonar, viendo la pantalla iluminarse con el nombre Ricardo. Cada llamada sin respuesta se sentía como una pequeña victoria, una recuperación de su propia paz. Una hora más tarde, el tono de los mensajes de texto cambió. «Cariño, lo siento. Estaba bajo mucha presión. El trato me volvió loco. Vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Te amo. No tires todo esto por un estúpido malentendido». ¿Malentendido? La palabra era tan ridículamente inadecuada que era insultante. Él no veía el problema. El problema no era la humillación pública, el asalto con un trozo de pastel. El problema, a sus ojos, era su reacción. Su desafío. Ella bloqueó su número. Luego apareció un nuevo mensaje de un número que no reconoció. «Sofía, soy Elena Blanco. Ricardo está muy preocupado. Sea cual sea la pelea que hayan tenido, está siendo infantil. Una mujer embarazada no debería andar sola por la ciudad de noche. Tienes un deber con tu marido y con tu hijo. Vuelve a casa de inmediato. Elena». La formidable madre de Ricardo. Una mujer tallada en hielo, cuya aprobación Sofía había buscado patéticamente durante 3 años y nunca había recibido. Elena había salido de la pobreza junto a su marido y protegía el estatus de su familia con la ferocidad de un dragón. Para Elena, Sofía era una forastera. Una adición bonita, pero en última instancia, inadecuada, carente de la crueldad necesaria. El mensaje de Elena solidificó la resolución de Sofía. Esto no era solo una lucha contra Ricardo, era una lucha contra toda la dinastía Blanco y los valores tóxicos que encarnaban. Se duchó, frotando los últimos restos de chocolate y la humillación de su piel. Pidió servicio de habitaciones, un festín de tortitas, fruta y café, y comió con un hambre que no había sentido en años. Ahora comía por 2, en más de un sentido. Se estaba preparando para la lucha de su vida. Sabía que no podía hacer esto sola. Ricardo era un hombre poderoso. Usaría su riqueza e influencia para aplastarla, para pintarla como una cazafortunas inestable, para luchar por la custodia exclusiva de su hijo por pura malicia. Necesitaba un arma, alguien tan despiadado, tan brillante y tan inquebrantable como él. Su mente volvió a una gala benéfica de hacía un año. Había estado sentada junto a una mujer que la había cautivado. Mientras otras mujeres hablaban de compras y vacaciones, esta mujer hablaba de adquisiciones hostiles y precedentes de la Corte Suprema. Era aguda, incisiva
y vestía un aire de autoridad que incluso Ricardo parecía haber respetado. Su nombre era Genoveva Durán, una de las abogadas de divorcios y litigios corporativos más temidas del país. Habían intercambiado cumplidos y Genoveva le había dado una tarjeta. «Para ti o para una amiga», había dicho con una mirada de complicidad en sus ojos, una mirada que sugería que había visto a 100 mujeres como Sofía atrapadas en jaulas doradas. Sofía había guardado la tarjeta en su cartera, un talismán que nunca pensó que necesitaría. Encontró la tarjeta. Las elegantes letras en relieve deletreaban: Durán y Asociados. No libramos batallas, ganamos guerras. Su mano estaba firme mientras marcaba el número. «Oficina de Genoveva Durán. Mi nombre es Sofía Blanco», dijo, su voz clara y fuerte. «Necesito hablar con la señorita Durán. Es un asunto de extrema urgencia». 1 hora más tarde, un coche negro la recogió del hotel. Había utilizado el servicio de conserjería del hotel para comprar un vestido azul marino sencillo, pero elegante, un par de tacones bajos y un abrigo. Vestida con su nueva armadura anónima, salió del Hotel Real, dejando el vestido Chanel arruinado y la identidad de Sofía Blanco en un montón en el suelo. Las oficinas de Durán y Asociados estaban en el piso 50, de un rascacielos con vistas al Parque del Retiro. La decoración era minimalista y poderosa: madera oscura, acero y cristal, sin bordes suaves. Genoveva Durán estaba de pie junto a la ventana cuando Sofía entró. Era una mujer alta e imponente de unos 40 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes, y el cabello recogido en un moño severo. Llevaba un traje a medida que probablemente costaba más que el nuevo vestido de Sofía. «Señora Blanco», dijo Genoveva, su voz suave como la seda. Hizo un gesto hacia una silla de cuero. «Por favor, siéntese. Debo admitir que su llamada me intrigó». Sofía se sentó. No lloró ni relató la historia con histrionismo. Con un tono tranquilo y objetivo, describió la cena. Describió el pastel. Describió los años de control sutil, la manipulación emocional, el aislamiento. Habló de su embarazo y su miedo por el futuro de su hijo en un ambiente tan tóxico. Genoveva escuchó sin interrupción. Sus dedos entrelazados, sus ojos nunca apartándose del rostro de Sofía. Cuando Sofía terminó, hubo un largo silencio. «No solo le arrojó pastel, señora Blanco», dijo Genoveva finalmente. Su voz baja e intensa. «Anunció al mundo, y lo que es más importante, a usted, que usted es su propiedad, un objeto que puede desfigurar a voluntad. La naturaleza pública del asalto fue deliberada. Fue diseñada para destrozar su autoestima y asegurarse de que se sintiera demasiado avergonzada para defenderse». «Me subestimó», dijo Sofía, su voz dura. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Genoveva. «Bien, ese es su primer error. No será el último». Se levantó y caminó hacia una gran pizarra, tomando un marcador negro. «Su marido vale, según estimaciones públicas, aproximadamente 900 millones de euros. Pronto más de 1.000 millones, con la fusión con Schultz. Tiene un equipo de abogados que son, a falta de una palabra mejor, tiburones. Intentarán pintarla como mentalmente inestable, citando cambios hormonales posparto. Afirmarán que es una madre no apta. Le ofrecerán un acuerdo que parece enorme para una persona normal, pero que para él es calderilla. Y lo enterrarán bajo un acuerdo de confidencialidad inquebrantable que la silenciará para siempre». Se giró para mirar a Sofía. «Puede aceptar ese trato. Puede irse con, digamos, 20 millones de euros y una orden de mordaza.
puede vivir una vida muy cómoda en la oscuridad. Oh, hizo una pausa, sus ojos brillando. Podemos hacer otra cosa. No solo pedimos un divorcio, no solo luchamos por la custodia. Vamos a la guerra. Tomamos el fundamento de su poder, su empresa, y la rompemos. Sofía la miró fijamente. ¿Cómo es eso posible? Ricardo Blanco es dinero nuevo, afirmó Genoveva, como si recitara un expediente. Hombres así, hombres que ascienden tan rápido, siempre toman atajos, dejan huellas, inversores turbios, números manipulados, documentos convenientemente perdidos. Usted, Sofía, ha estado viviendo dentro de su fortaleza durante 3 años. Ha escuchado sus llamadas nocturnas, ha visto los nombres en su calendario privado. Ha sido la esposa decorativa perfecta, lo que significa que se descuidó. Habló libremente a su alrededor, creyendo que usted no estaba escuchando o no era lo suficientemente inteligente como para entender. ¿Me equivoco? La mente de Sofía comenzó a acelerarse. Las llamadas telefónicas en voz baja y enojadas que Ricardo hacía en su estudio. Los viajes a las Islas Canarias que, según él, eran para diversificación bancaria. El extraño visitante que llegaba al penthouse a altas horas de la noche, un hombre llamado Silas Espino, que parecía más un matón que un hombre de negocios. La forma en que Ricardo se había jactado de engañar a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, en una de sus primeras empresas. En ese momento, era solo ruido, la música de fondo de su vida con él. Ahora, era munición. No, dijo Sofía, una nueva y peligrosa emoción creciendo dentro de ella. No te equivocas. Esto es lo que hacemos, dijo Genoveva, su voz bajando a un susurro conspirador. No empezamos presentando el divorcio. Eso lo pone a la defensiva. Empezamos reuniendo nuestro arsenal en silencio. Usted se convertirá en mi principal activo de inteligencia. Me contará todo lo que pueda recordar, cada nombre, cada fecha, cada comentario informal. Contrataremos a los mejores contables forenses e investigadores privados del mundo. Mientras él está ocupado tratando de intimidarla para que vuelva a casa, nosotros estaremos construyendo un caso tan condenatorio que cuando finalmente hagamos nuestro movimiento, él no tendrá elección. ¿Elección para qué?, preguntó Sofía. No para la mitad, Sofía, dijo Genoveva, sus ojos ardiendo de intensidad. Eso es lo que pediría su exesposa. Usted va a hacer mucho más que eso. Vamos a posicionarla para que tome una participación de control en lo único que él realmente ama. Industrias Blanco. Demostraremos que su financiación inicial fue fraudulenta y que usted, a través de su apoyo y el uso de sus propios activos prematrimoniales, que él aprovechó sin su conocimiento, tiene un reclamo fundamental sobre toda la empresa. Era una estrategia audaz, asombrosamente atrevida. Era aterradora. Y era lo más empoderador que Sofía había oído jamás. No se trataba de dinero o venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de tomar el poder que él había abusado y usarlo para construir un futuro mejor y más seguro para su hijo. Él intentará destruirme, susurró Sofía. Que lo intente, respondió Genoveva con una sonrisa de tiburón. Él está trayendo un pastel a un tiroteo. Ahora, cuéntame todo lo que sabes sobre un hombre llamado Silas Espino. Sofía respiró hondo. La guerra había comenzado. Los 2 meses siguientes fueron una clase magistral de guerra clandestina. Sofía, bajo la meticulosa guía de Genoveva, se convirtió en una espía en su propia vida pasada. Se registró en una residencia de larga estancia en el Hotel Ritz bajo el nombre de Sofía Vargas,
una recuperación simbólica de su identidad. La suite se convirtió en su sala de guerra, sus paredes impecables, pronto cubiertas de pizarras, llenas de nombres, fechas y complejas redes que conectaban empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Su primera tarea fue una inmersión profunda en su propia memoria. Genoveva trajo a un especialista, un ex analista de inteligencia llamado David Sands, que era un experto en recuperación de memoria. Durante días, David la guió a través de sus años con Ricardo, no con hipnosis, sino con técnicas estructuradas de entrevista cognitiva. «Piensa en su estudio, Sofía», diría David, su voz tranquila y uniforme. «No pienses en las discusiones. Piensa en los objetos. ¿Qué había en su escritorio? ¿Qué aspecto tenían los papeles? ¿Qué olías?». Lentamente, los detalles fragmentados se enfocaron. El olor de la colonia específica de Ricardo, mezclado con el olor a papel viejo de un libro de contabilidad particular, encuadernado en cuero, que guardaba en un cajón cerrado con llave. El nombre en el libro de contabilidad era Proyecto Ruiseñor. Una vez, borracho, se había referido a él como el nido de huevos que nadie puede tocar. Recordó que la llave no estaba en su llavero principal, sino en la parte posterior de un pequeño y feo cuadro de un barco que colgaba en su vestidor, un regalo de su madre que no se atrevía a quitar. Silas Espino, recordó. Visitó quizás 5 o 6 veces, siempre tarde. Ricardo lo llevaba al estudio y hablaban durante horas. Una vez les llevé bebidas y escuché a Silas decir: «Los activos están limpios. Han pasado por 3 territorios. La fuente original es imposible de rastrear». Cada bocado era una victoria. El equipo de contables forenses de Genoveva, un grupo formidable conocido como los buitres, tomó la información y desapareció en el laberinto de las finanzas globales. Mientras tanto, la maquinaria de los Blanco se puso en marcha, tal como había predicho Genoveva. Ricardo, al darse cuenta de que Sofía no regresaría, desató a sus abogados. El primer disparo fue una carta formal entregada por un mensajero. Era una oferta, un pago único de 25 millones de euros a cambio de un divorcio rápido y silencioso, y su firma en un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo que no podría escribir unas memorias sobre su vida como hámster, y mucho menos sobre su matrimonio. La carta también incluía una amenaza velada sobre su estado emocional y la profunda preocupación de Ricardo por el bienestar de su hijo por nacer bajo su único cuidado. «Movimiento estándar», se burló Genoveva, arrojando la carta sobre una mesa. «Cree que está tratando con una esposa despechada. No tiene idea de que está negociando con una futura asaltante corporativa». Lo ignoramos. Luego vino la familia. Elena Blanco logró conseguir el nuevo número no listado de Sofía y llamó. Su voz era como astillas de hielo. «Sofía, no sé qué clase de juego patético estás jugando, pero se acaba ahora». Elena comenzó a prescindir de cualquier pretensión de calidez. «Estás llevando un heredero blanco. Ese niño no nacerá en el escándalo. Aceptarás la generosa oferta de Ricardo y desaparecerás con gracia. O personalmente gastaré hasta el último euro de mi fortuna para demostrarle a un tribunal que eres una puta inestable, no apta y cazafortunas. ¿Me entiendes?». La vieja Sofía se habría desmoronado. La nueva Sofía sintió una fría calma apoderarse de ella. «Elena», respondió ella. Su voz uniforme. «Le sugiero que contrate a su propio asesor legal. Podría necesitarlo. Y si alguna vez me vuelve a hablar en ese tono,
Añadiré la calumnia a la creciente lista de cargos. Adiós. Colgó, su corazón latiendo con fuerza, pero su espíritu en alza. El movimiento más doloroso vino del hermano de Ricardo, Marcos. Marcos siempre había sido el blanco bueno, gentil y artístico, a menudo atrapado en la sombra dominante de su hermano mayor. Siempre había sido amable con Sofía, tratándola como a una hermana. La llamó, su voz llena de preocupación. «Sofía, lo siento mucho», dijo, sonando genuinamente angustiado. «Ricardo está fuera de sí. Lo que hizo es imperdonable. Pero por favor, no dejes que esto se ponga feo. Piensa en el bebé. Quizás tú y yo podamos hablar, mediar. Puedo hacerle entrar en razón. Estoy de tu lado en esto». Contra su mejor juicio, Sofía sintió un atisbo de esperanza. Accedió a reunirse con él para tomar un café en un lugar público neutral. Eligió una bulliciosa cafetería en el barrio de Malasaña. Marcos la estaba esperando, con aspecto ansioso. Le tomó las manos, sus ojos llenos de simpatía. «Es un monstruo cuando se siente amenazado», dijo Marcos. «Pero es mi hermano. No puedo simplemente abandonarlo. Dime qué quieres, Sofía. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo puedo ayudarte?» Ella quería confiar en él. Desesperadamente quería un aliado dentro de la familia, pero la voz de Genoveva resonó en su cabeza. Todos son un combatiente hasta que se demuestre lo contrario. La primera lealtad de un blanco es siempre al apellido familiar y al dinero que lo protege. Así que ella hizo su parte. Actuó angustiada y confundida. «No sé qué hacer, Marcos», dijo, dejando que una lágrima se deslizara por su mejilla. «Mi abogada es tan agresiva. Está hablando de intentar arruinar a Ricardo, de ir tras la empresa. Yo no quiero eso. Solo quiero estar segura, tener lo suficiente para criar a mi hija Pau en paz». Luego le dio una pieza de desinformación calculada. Ella cree que hay una debilidad en la oferta pública inicial de su primera empresa, Innovatech. Está concentrando a todos sus investigadores en eso. Los ojos de Marcos se abrieron por una fracción de segundo, un destello de algo que no pudo descifrar antes de que lo enmascarara con simpatía. «Eso es una locura», dijo, sacudiendo la cabeza. «No hay nada ahí. Le diré a Ricardo que sus abogados se adelanten. No te preocupes. Te protegeré». Cuando le informó a Genoveva de la conversación, la sonrisa de la abogada fue depredadora. «Y la trampa está tendida», dijo. «Correrá directamente a Ricardo y le dirá que fortifique sus defensas alrededor de Innovatech, que es exactamente lo que queremos. Porque la verdadera podredumbre no está en Innovatech, está en el proyecto Ruiseñor. Mientras ellos están ocupados custodiando la puerta principal, nosotros estaremos entrando por el sótano». Mientras el equipo legal de Ricardo se concentraba en una búsqueda inútil, los investigadores de Genoveva dieron en el clavo. La llave que Sofía recordaba escondida detrás del feo cuadro del barco fue su primer gran avance. Se contrató a un operativo discreto, un ex agente del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, especializado en recuperación de activos. Haciéndose pasar por un tasador de arte enviado por Elena para actualizar sus pólizas de seguro, una estratagema que Elena confirmó sin saberlo cuando el tasador llamó a su oficina, obtuvo acceso al penthouse. 20 minutos después, salió con fotografías de alta resolución de cada página del libro de contabilidad del proyecto Ruiseñor. El libro de contabilidad era la prueba irrefutable. Detallaba los millones de euros de dinero inicial para lo que se convertiría en Industrias Blanco. Los fondos no provenían de capitalistas de riesgo, como Ricardo siempre había afirmado. Eran de Silas Espino. Y una investigación más profunda de
Los buitres, reveló que Silas Espino era un blanqueador de dinero profesional, un fantasma en el sistema, que limpiaba efectivo para traficantes de armas y cárteles de la droga. Ricardo Blanco no había construido su imperio sobre una idea brillante. Lo había construido sobre dinero sucio. Pero había otra bomba más personal, escondida en los registros. Justo antes de su matrimonio, Ricardo había convencido a Sofía de invertir una parte significativa del fideicomiso de su abuela en lo que él llamó un fondo de capital privado, administrado por un amigo. Le había prometido que triplicaría su valor, proporcionando un nido de huevos para su futuro. El libro de contabilidad reveló la verdad. El fondo era una empresa fantasma que canalizaba su dinero limpio y legítimo directamente a la misma cuenta que el dinero sucio de Silas Espino. Su dinero había sido utilizado como una capa limpia en el esquema de lavado, dándole un barniz de legitimidad que lo ayudó a pasar el escrutinio bancario. No solo se había casado con ella, la había usado, la había convertido en una cómplice involuntaria en una empresa criminal. Sofía se sintió enferma. La traición fue tan profunda, tan calculada, que le robó el aliento. Esto iba más allá de la infidelidad o la crueldad. Esto era una violación de la confianza más profunda. «Esto lo cambia todo», dijo Genoveva, su voz sombría mientras miraban los diagramas de flujo que conectaban el fideicomiso de Sofía con la red ilícita de Espino. «Esto ya no es un divorcio, es una recuperación. Bajo el precedente legal establecido, específicamente la doctrina de las manos sucias, se puede argumentar que toda la base de Industrias Blanco es fraudulenta, y su inversión, su dinero limpio que él cooptó criminalmente, le da un reclamo fundamental, legítimo. No fue solo una inversora, fue la semilla legítima que permitió que su árbol envenenado creciera. La última pieza del rompecabezas encajó con una llamada telefónica de uno de los investigadores de Genoveva en las Islas Canarias. Había logrado localizar a un ex empleado descontento del banco que usaba Ricardo. Por el precio justo, el banquero estaba dispuesto a hablar. Confirmó que Ricardo Blanco y Silas Espino eran cofirmantes de la cuenta original de Ruiseñor, y que se le había pagado generosamente para que hiciera la vista gorda cuando llegaban grandes transferencias bancarias imposibles de rastrear. Lo tenían. Tenían el libro de contabilidad, el rastro bancario y un testigo humano. Mientras esto sucedía, Ricardo, sintiéndose cada vez más acorralado, intensificó su campaña pública contra ella. Comenzaron a aparecer artículos en los tabloides citando fuentes anónimas cercanas a la familia, que pintaban a Sofía como una mujer mentalmente inestable y codiciosa, cuyo comportamiento errático había obligado a un Ricardo desconsolado a tomar medidas. Incluso retorcieron el incidente del pastel, afirmando que ella se había puesto histérica por una tarjeta rechazada y le había arrojado el pastel, y que en el caos resultante, ella se había tropezado y se lo había puesto encima. Era una mentira tan audaz que era casi brillante. Pero Sofía, armada con la verdad del proyecto Ruiseñor, no sintió nada. Las mentiras eran los desesperados aleteos de un hombre que se ahoga. «Es hora», anunció Genoveva una noche, cerrando una gruesa carpeta llena de pruebas. Cree que está ganando la guerra de relaciones públicas. No tiene idea de que está a punto de recibir jaque mate. No vamos a ir a sus abogados. No vamos a ir a la prensa. Usted va a ir directamente a él. ¿Qué? Sofía estaba atónita. Usted va a solicitar una reunión. Solo ustedes dos, no en una oficina. En el penthouse. Su casa,
instruyó Genoveva. Será arrogante. Creerá que está allí para rendirse. Y es entonces cuando le mostrará el tablero, no para amenazarlo, sino para darle su única opción. Puede enfrentar la prisión federal por lavado de dinero y fraude, o puede aceptar nuestros términos. Y nuestros términos no son la mitad de su fortuna. Genoveva deslizó una sola hoja de papel por la mesa. No era un acuerdo de divorcio. Era un acuerdo de transferencia de acciones. Nuestros términos, dijo con una sonrisa escalofriante, son el control. La solicitud de reunión se envió a través de un simple correo electrónico directo de Sofía a Ricardo, sin pasar por sus abogados. Ricardo, creo que es hora de que hablemos cara a cara, a solas, en el penthouse, mañana por la noche a las 7. Su respuesta fue casi instantánea. Estaré allí. Sofía podía sentir su complacencia a través de la pantalla. Asumiría que sus recursos estaban agotados, su espíritu roto por su campaña mediática. Vería su solicitud de reunirse en su propio terreno como un acto de rendición. Estaba entrando en su propia sala del trono, esperando recibir una súplica de clemencia, completamente ajeno al hecho de que estaba entrando en una ejecución. La noche siguiente, Sofía llegó al penthouse 10 minutos antes. Había elegido su armadura con cuidado. Un vestido negro sencillo e impecablemente confeccionado que hablaba de poder tranquilo, no de riqueza extravagante. Su cabello estaba recogido, su maquillaje mínimo. Se veía, pensó, como una mujer que iba en serio. Su barriga de embarazada era más prominente ahora, un recordatorio físico constante de por qué y por quién estaba luchando. Caminó por las vastas y silenciosas habitaciones, el frío mármol blanco, los muebles minimalistas, el arte de calidad de museo que él había comprado como inversiones. Todo se sentía ajeno. Nunca había sido un hogar. Era un monumento a su ego. Se detuvo frente al feo cuadro del barco en el vestidor, el que había escondido la llave de su caída. Con una pequeña y sombría sonrisa, lo quitó de la pared y lo apoyó contra la chimenea. Un trofeo silencioso, solo para sus ojos. El timbre sonó precisamente a las 7 de la tarde. Ella misma abrió. Ricardo estaba allí. Una visión de éxito arrogante. Estaba perfectamente vestido. Su expresión una mezcla cuidadosamente calibrada de condescendencia y preocupación fingida. Sofía, dijo, su voz suave. Me alegro de que hayas entrado en razón. Pasó junto a ella hacia la sala de estar, sirviéndose un whisky del decantador de cristal del bar. Mira, estoy dispuesto a ser generoso. Mi oferta original sigue en pie. 25 millones. Es más que suficiente para que tú y el bebé vivan cómodamente. Solo firma los papeles y ambos podremos seguir adelante. Sofía no dijo una palabra. Caminó hacia la gran mesa de café de mármol y colocó una carpeta delgada, encuadernada en cuero, sobre su superficie. ¿Qué es eso?, preguntó él, dando un sorbo a su bebida. ¿Una contraoferta de ese tiburón que contrataste? No te molestes. Mis abogados la harán pedazos. Esto no es de mi abogada, Ricardo, dijo ella, su voz tranquila y nivelada, desprovista de la emoción que él esperaba. Esto es mío. Él notó un destello de molestia en sus ojos mientras ella abría la carpeta. Dentro no había documentos legales, sino una serie de fotografías de alto brillo. Las extendió sobre la mesa, una por una. La primera era una imagen nítida del libro de contabilidad del proyecto Ruiseñor, abierto en una página que mostraba el nombre de Silas Espino junto a una transferencia bancaria de 10 millones de euros. Ricardo se congeló.
El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. El color se le escurrió del rostro. La segunda fotografía era un diagrama de flujo meticulosamente dibujado, que mostraba el camino del dinero desde las conocidas empresas fantasma de Espino directamente al fondo inicial de Industrias Blanco. La tercera fotografía era otro diagrama de flujo. Este mostraba la transferencia directa de fondos de la propia cuenta fiduciaria de Sofía al mismo fondo. Su dinero limpio mezclándose con el sucio. ¿De dónde sacaste esto?, susurró, su voz ronca. Me enseñaste a apreciar el arte, Ricardo, dijo ella con frialdad. Así que contraté a un tasador para que revisara nuestra colección. Estaba particularmente interesado en un cierto cuadro de un barco. Sus ojos se dirigieron hacia la chimenea donde estaba apoyado el cuadro. La expresión de su rostro era una mezcla de incredulidad y pánico puro e inalterado. Finalmente entendió. Esto no era una negociación, era una emboscada. El Banco Nacional de Canarias también fue muy útil, continuó Sofía, su voz implacable. Parece que un cierto vicepresidente junior se sentía mal pagado y demasiado estresado. Mantuvo registros privados impecables. Y está dispuesto a testificar. Dejó que el silencio se cerniera en el aire, pesado y sofocante. Observó al titán multimillonario de la industria, al hombre que la había humillado frente al mundo, desmoronarse visiblemente. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por el miedo crudo y primario de un animal atrapado. Ya no veía a su esposa despreciada. Veía a la arquitecta de su ruina. «¿Qué quieres?», finalmente logró decir. Su voz apenas un susurro. «¿Dinero? ¿Quieres la mitad? Bien, tómala. Toma la mitad de la empresa. Solo destruye eso». Sofía soltó una pequeña risa sin humor. ¿La mitad? Oh, Ricardo, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata de dinero. Se trata de consecuencias. Se trata de construir un futuro para mi hijo. Un futuro que no esté fundado en la criminalidad y el engaño. No quiero ser tu exesposa silenciosa y rica. Quiero borrar el veneno con el que iniciaste esta empresa. Deslizó un último documento de la carpeta. No era una fotografía. Era un contrato legalmente vinculante, redactado por Genoveva Durán y un equipo de los abogados corporativos más brillantes del país. «Tienes dos opciones», dijo ella, su voz como el hielo. «Opción A. Salgo de este edificio y esta carpeta se entrega a la Fiscalía de España y a la CNMV. Serás arrestado por la mañana. Pasarás años en los tribunales y probablemente terminarás en una prisión federal. Los otros asociados de Silas Espino probablemente no estarán contentos con la atención. El nombre blanco será sinónimo de fraude. Tu empresa colapsará, tu familia será deshonrada y tu hijo te visitará con un mono de prisión». Hizo una pausa, dejando que el horror de la imagen se asimilara. «Oh», dijo, empujando el contrato por la mesa hacia él. «Opción B». Él miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué es?» «Es un acuerdo de transferencia de acciones y reestructuración», explicó ella. «Cederás voluntariamente una participación de control del 51% de Industrias Blanco a una nueva sociedad holding. Una sociedad holding de la que soy la única directora». Él la miró atónito. «¿Tú? ¿Quieres dirigir la empresa?» La idea era tan ajena a su percepción de ella que apenas podía procesarla. «No quiero dirigirla día a día. Instalaré un nuevo CEO ético, una junta directiva que no esté compuesta por tus aduladores, pero tendré el control. La última palabra. Retendrás una participación del 40% lo que te hará increíblemente rico en papel. Se te dará el título de fundador y asesor principal de producto.
pero no tendrás poder ejecutivo. Renunciarás como CEO, citando el deseo de centrarte en nuevas innovaciones y tu creciente familia. Presentaremos un frente unido y amigable al mundo. Serás libre. La empresa se salvará, pero será mía. Su futuro será limpio. Ese es mi precio. Fue un jaque mate tan absoluto, tan devastador, que no pudo hablar. No solo le estaba quitando su dinero, le estaba quitando su poder, su identidad, su legado. Lo estaba dejando como una figura decorativa, un fantasma en su propia máquina. La humillación fue 1000 veces mayor que arrojar un trozo de pastel. Fue un desmantelamiento quirúrgico preciso de toda su existencia. Miró alrededor de la habitación, la vida que había construido, el imperio fundado en un núcleo podrido. Miró a Sofía. La miró de verdad por primera vez. No vio a la mujer dócil y decorativa con la que se había casado. Vio a una extraña, una estratega brillante y despiadada, que lo había superado en su propio juego. Vio a la mujer que había sido todo el tiempo, la mujer que él había intentado y fracasado en extinguir. «Llevas meses planeando esto», respiró. «Desde que me mostraste quién eras realmente», respondió ella. «Me arrojaste pastel para mostrarme que no era nada. Estoy tomando tu empresa para mostrarte que me hiciste todo». Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Estaba derrotado, total y completamente. Sabía que no tenía elección. La alternativa era impensable. «Mis abogados necesitarán ver esto», murmuró un último y débil intento de aferrarse al control. «Por supuesto», dijo Sofía. Sacó su teléfono. «Genoveva está esperando abajo. ¿Quieres que la haga subir?» La finalidad de ello lo aplastó. Ya estaba hecho. Cogió un bolígrafo del escritorio, su mano temblaba. Miró la línea de la firma, y con un trazo de bolígrafo, Ricardo Blanco firmó su reino. Sofía lo observó, sintiendo no triunfo, sino una tranquila y solemne sensación de justicia. Recogió sus fotografías y el contrato firmado. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. «Serás un padre para nuestro hijo, Ricardo», dijo, mirando su figura quebrada. «Estarás presente, serás amable y serás respetuoso. Le enseñarás sobre tecnología e innovación, y yo le enseñaré sobre integridad. Tendrá lo mejor de ambos, y nada de lo peor. Esa es mi otra condición». Y con eso, salió del penthouse, dejando la puerta abierta detrás de ella. No miró hacia atrás. Salió a la brillante noche de Madrid. Ya no era la señora Blanco, la esposa del multimillonario, sino Sofía Vargas, la accionista mayoritaria de Industrias Blanco. Era libre. Y apenas estaba comenzando. La historia de Sofía no terminó con su firma en un papel. Comenzó. No solo se hizo cargo de una empresa, la transformó. Bajo su liderazgo y con un CEO cuidadosamente seleccionado, Industrias Blanco fue reestructurada desde cero, convirtiéndose en un modelo de innovación ética y responsabilidad corporativa. El proyecto Ruiseñor fue rebautizado como la Fundación Vargas, un fideicomiso benéfico dedicado a apoyar a mujeres emprendedoras y víctimas de abuso doméstico, financiado con la participación del 49% de las ganancias de Ricardo. Su historia, cuando finalmente se contó en sus propios términos, no fue la venganza de una esposa, sino la increíble resiliencia de una mujer. Demostró que la respuesta más poderosa a la humillación no es la ira, sino la inteligencia, la estrategia y el coraje inquebrantable para reconstruir un mundo mejor de las cenizas de uno roto. No solo dejó su matrimonio tóxico, convirtió la misma fuente de su opresión en su mayor instrumento de poder y cambio positivo.
Si esta historia de fuerza, impacto e increíble justicia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder interior. No olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real, donde el desvalido no solo se desquita, sino que cambia todo el juego. ¿Qué te pareció el movimiento final de Sofía? Déjanos tu opinión en los comentarios.